tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. El quehacer de la iglesia cuando el fin se acerca. Buscamos el pasaje de la palabra de Dios, entonces, en Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 7 al 11, y vamos a leer la escritura en forma alternada. Leeré el versículo 7 yo y ustedes el 8, y así vamos alternando la lectura de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4,
versículos 7 al 11. Y en la medida que encontramos la palabra nos ponemos de pie para dar reverencia a la lectura de la palabra en este servicio a los demás. Nos ponemos de pie entonces. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Amén. Amén. Comienzo la lectura del versículo 7, el servicio a los demás. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos sufradores de la multiforme gracia de Dios. Termino con el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. A modo de contexto, hermanos, si vemos en las secciones anteriores a este pasaje, el apóstol Pedro deja por un momento de hablar de los problemas que ha hablado antes. Antes, el apóstol Pedro había estado dando un consejo a los hermanos de cómo debían reaccionar frente a las injusticias, frente a los problemas y frente a la persecución. Más ahora, el apóstol Pedro se enfoca en las características que tienen que tener los cristianos en las relaciones entre ellos. Si usted se dio cuenta en la lectura de la palabra. Ya había tocado brevemente algo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 22, él había dicho: al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Ya había hablado algo Pedro, en una breve pincelada respecto al amor fraternal. También el capítulo 3, versículo 8, por ejemplo. Él dice: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pero ahora el apóstol Pedro subraya en estos pasajes aún más lo que ha dicho anteriormente. Veremos entonces en estos pasajes algunos aspectos de lo que Pedro quiere decir. Y en primer lugar, debemos vivir centrados más en lo eterno que en lo temporal, versículos 7 y 8. Mire lo que dice el pasaje, volviendo a capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo dice? El fin de todas las cosas se acerca. Esa palabra va a venir repitiéndose muchas veces durante la reflexión de esta palabra. El fin de todas las cosas se acerca. Toda la vida, hermano, fenece. Todo es efímero, todo es fugaz, todo es pasajero. Todo tiene su fin. El fin no dice
se acerca. Dice que el fin, ¿de qué cosa? De todas las cosas se acerca. Todo es efímero. Todo llega pronto a ser un mero recuerdo, ¿o no? Si no, digamos, lo digan los hermanos que tienen un poco más adelantado en años que nosotros. ¿Cómo ha pasado la vida? Todo es fugaz, todo es efímero. El fin de todas las cosas se acerca. El fin. Ahí está la palabra griega telos, indicando el límite a lo propuesto y alcanzado, que todo tiene su límite. En esta vida, aparte de la palabra de Dios, todo es relativo, todo es pasajero, todo se agota, todo tiene su momento y termina, porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y a qué se refería Pedro con estas palabras? Considerando que eran tiempos políticos muy agitados. ¿A qué se refería Pedro cuando decía que el fin de todas las cosas se acerca? Considerando el contexto en que Pedro escribió la carta. Tal vez se refería a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Porque hay que considerar que en ese tiempo, cuando Pedro escribe la carta, estaba el emperador déspota Nerón. Nada menos. Que el año 64 aproximadamente desarrolló una feroz persecución hacia los judíos. Y de hecho, el mismo apóstol Pedro murió en manos de Nerón. ¿Por qué? Él buscó excusa. Nerón acusó a los judíos del gran incendio de Roma, que la consumió por completo prácticamente. ¿Y por qué los acusó? Bueno, muchas razones. Pero la historia también dice que uno de los responsables precisamente fue Nerón y que le echó la culpa a los judíos. De hecho, la historia dice que Nerón, mientras se consumía la ciudad, él estaba tocando la lira en la altura, mirando lo que ocurría. El fin de todas las cosas Pedro habrá querido decir de Jerusalén, que el fin de Jerusalén se acerca. Pero, y por otro lado, hermanos, la carta fue escrita entre el año 63 y 64 aproximadamente. Y precisamente en ese tiempo fue el incendio de Jerusalén. Es más, 2 años después de escribir la carta, ante la muerte de Nerón, asumió el emperador Vespasiano. Y Vespasiano mandó a su hijo Tito a que se hiciera cargo de estos complicados judíos sediciosos. Y me hace acordar un pasaje que no tengo ahí proyectado, o no lo recuerdo. En el capítulo 13, por ejemplo, de Marcos, versículo 1 y 2. Al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. ¿Pero qué le dijo Jesús? Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Las palabras de Jesús. Y ahora vemos a Jerusalén fue sitiada porque presentaron feria resistencia los judíos a Tito. No le fue papita, pero él, como un estratega militar, lo que hizo es rodear la ciudad. Y rodeó la ciudad de tal manera que nadie podía salir de ella. ¿Y qué pasó? Bueno, mientras tanto armaron esas catapultas para poder
de una otra manera tratar de ingresar, y adentro se provocó una hambruna tremenda, porque justamente era el tiempo de la fiesta, los peregrinos habían ido, así que la ciudad estaba arrebatada de gente, y empezó a haber una hambruna. Dicen que la esposa del sumo sacerdote, que tenía un nivel socioeconómico y vivía en un palacio prácticamente, andaba por las calles mendigando pan. Tanto así, dice la historia, por Flavio Josefo, que luego veremos un poquito, que dice que las madres se comían a sus propios hijos. Imagínense lo que ocurría dentro de la ciudad, mientras estaba el ejército romano alrededor, tratando de ingresar. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Habrá querido decir eso el apóstol Pedro? Y no contentos con eso, porque luego el ejército, después de haber entrado a Jerusalén, dicen que Tito no quería incendiar el templo, porque era un gran monumento. Acuérdense lo que dijo Marco, era un templo espectacular. Mira qué edificio, Señor, qué espectacular nuestro templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida y derribada. Bueno, se cumple la palabra del Señor. Porque luego los ejércitos avanzaron hacia Masada, que era una colina romana. Y ahí, para por fin tener la victoria completa y destruir a los últimos judíos que quedaban ahí. Y resulta que cuando llegaron allá se encontraron con la siguiente sorpresa, que todos se habían suicidado. Los judíos se suicidaron, la historia dice que como 900 judíos se habían suicidado cuando llegó el ejército romano. ¿Y por qué? Porque ellos preferían morir con sus propias manos que en manos impías, en manos de los romanos. Esta fue llamada la guerra judía romana, la gran revuelta judía. Fíjese que el historiador Flavio Josefo, que fue judío, nació en Jerusalén, pero después se cambió de bando. De hecho, estuvo ahí presente cuando ocurrió esto de la destrucción de Jerusalén. Este escritor escribió luego varios libros importantes que han sido de mucha importancia para el cristianismo, para descubrir muchas cosas. Flavio Josefo dice que murieron aproximadamente 1.100.000 judíos y 97.000 fueron llevados como esclavos. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Pedro se habrá referido a eso, a la destrucción de Jerusalén? Porque con eso, con lo que ocurrió, se terminó con el Estado judío y también terminó el sacerdocio levítico. Recordemos que es muy probable que Pedro escuchó cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Pero si Pedro tenía en mente la destrucción de Jerusalén, cuando dijo, el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, por medio del fuego, mire, porque dice más abajo, en el versículo número 12, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Bueno, si Pedro tenía en mente la destrucción de Jerusalén por medio del fuego de pruebas que los creyentes estaban viviendo, no lo sabemos, o tal vez la segunda venida del Señor. Sin embargo, cualquiera de las dos, nosotros podemos decir enfáticamente en esta mañana, el fin de todas las cosas se acerca. Podía haber sido el título del sermón. Porque incluso si el Señor mismo, hermanos, no regresara
aunque sea por 2000 años más. El fin de todas las cosas se acerca, porque lo que estamos vivos hoy ya no estaremos vivos en la carne, porque nuestro tiempo está cerca. Cada día que pasa, nuestra salvación y encuentro con Cristo está más cerca que cuando creímos por primera vez, ¿o no? Y el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir el resto de nuestro tiempo si nosotros estamos de acuerdo que el fin de todas las cosas se acerca? ¿Cómo deberíamos vivir? Bueno, en segundo lugar, Pedro dice que nosotros debemos estar en una oración constante. Dice el versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Y mire lo primero que el apóstol Pedro coloca ahí, al considerar de que el fin de todas las cosas se acerca. Él dice, sed sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración, iglesia. Y la palabra sobrios, de la palabra griega soproneo, que significa estar en su sano juicio. Estemos en nuestro sano juicio para ejercer el autocontrol, para frenar las pasiones. Debemos tener una oración vigilante. Sed sobrios y velad en oración. Es interesante, hermanos, que Pedro exhorte que todas las luchas anticipadas que traerá el tiempo del fin debe ser enfrentada en oración. Todo lo que venga, creyentes, hermanos en Cristo, todo lo que venga por delante, Pedro enfatiza que tiene que ser enfrentado en oración. Cuando vengan las situaciones, lo primero que tiene que hacer usted es orar. La oración es una expresión de dependencia en Dios y nos prepara para estar listos para cualquier situación que tengamos que enfrentar. Y el domingo pasado estaba aquí a nuestro lado nuestra hermana Marta y la iglesia oró por ella, sin saber ella que en la semana iba a ser operada. Y aquí está. Todo lo que venga, lo enfrentaremos, cualquier cosa, en oración. La oración nos ayuda a tener sobriedad y nos ayuda a pedir sabiduría al Espíritu para saber cómo actuar ante lo inesperado, en medio de las presiones, y no bajar las defensas contra la tentación y el pecado. Pero en tercer lugar, ¿qué nos dice Pedro? Cuando el fin de todas las cosas se acerca, él dice, primero, dijimos que debemos estar velando, ser sobrios, velando en oración. Y como el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un ferviente amor. Mira el versículo 8. Y aquí subraya. Y ante todo, aquí le pone el énfasis. ¿Ante todo qué? Lea la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué es tan importante? Tened entre vosotros ferviente amor. Tened entre nosotros ferviente amor, junto con velar en oración. Ferviente amor entre nosotros. Y ante todo, tened entre nosotros ferviente amor. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Sobre todo le pone también el énfasis. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
Hermanos, entonces, resumamos. Como el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué tenemos que estar haciendo en primer lugar? Ser sobrio y velar en oración. Y como el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué tenemos que hacer en segundo lugar? Tener entre nosotros, ¿qué cosa? Ferviente amor. Jesús también lo dijo al respecto en el gran mandamiento. Un amor incondicional. ¿Qué amor? El amor ágape, no el amor romántico. Es el amor ágape, es un tipo de amor incondicional, voluntario. Es el tipo del amor de Dios, el amor que exige esfuerzo. Y Pedro le dice que solamente tenemos que tener amor entre nosotros. Él dice que tenemos que tener entre nosotros, ¿qué cosa? Ferviente amor, ¿o no? No dice que tenemos que tener amor entre nosotros, simplemente. Él dice que entre nosotros tenemos que tener ferviente amor. ¿Y qué significa ferviente? La palabra ferviente en griego se puede traducir como intenso amor. Es un amor que se extiende hacia los demás. Por ejemplo, evoca la imagen de un atleta que tensa los músculos al máximo cuando está llegando a la meta. Es un amor entonces que se extiende hacia los demás. Es un amor muy distinto a lo que Pablo le dice a Timoteo, que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Pero él dice que tenemos que tener amor ferviente, pero a los demás, no a nosotros mismos. La palabra que Pedro entonces, él no dice tener amor entre vosotros como una acción individual, sino tener amor entre vosotros. Por lo tanto, no es un asunto de amar solo a unas cuantas personas o hacer únicamente lo que nos resulte fácil. Para tener un ferviente amor se requiere de esfuerzo. Exige que el cristiano se extienda el corazón más allá de nuestro núcleo familiar, más allá de nuestra comodidad, porque el amor ágape también es incómodo y difícil, trae incomodidad a nosotros. Son tiempos, hermanos, donde parece que no hay ferviente amor. ¿A usted le parece que hay ferviente amor? Son tiempos, parece que no hay ferviente amor. Y estaba dirigiéndose Pedro a la iglesia. No hay ferviente amor en nuestras comunidades de fe. Y con la pandemia ha empeorado. Pareciera que en vez de haber amor ferviente, el amor de muchos, como dice la palabra, ¿qué ha pasado? Se ha enfriado. El amor de muchos. Y fíjese que el amor, cuando el amor se enfría, es una señal de los últimos tiempos. Lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Y esto va dirigido a la iglesia, no va dirigido al mundo. Si el mundo no tiene ferviente amor, ¿acaso no se ha multiplicado la maldad? La Biblia dice que a causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿O usted no ve la maldad que se ha multiplicado? ¿Qué hacen niños de 9 años, por ejemplo, esta semana, amarrando a otros y sacándole las cejas? Y cada día va disminuyendo la maldad en niños menores. Pero si mi hermano dice que se encontró en una trifulca en el centro, ¿qué ejemplo da a los adultos, o no? ¿Qué dan ejemplo que dan las autoridades toda la semana en las noticias también? Entonces, hermanos, ¿se habrá multiplicado o no la maldad? Y eso es una señal de los últimos tiempos. Hermanos, cuando se enfríe el amor, se enfriará el amor a Dios, se va a enfriar el amor a su palabra. Y como consecuencia de las dos anteriores, de que el amor está frío hacia Dios, incluso muchos cristianos no están de acuerdo con lo que la Biblia dice.
El que me ama, dijo el predicador el domingo pasado, el que me ama, mi palabra guardará, no cuestionará. El que ama mi palabra guardará, dice la Biblia. Cuando se enfríe el amor hacia Dios y su palabra, como consecuencia, el amor es frío hacia los demás. El amor es frío hacia la iglesia. Dejan de congregarse, dejan de servir. Lo que se haga no les parece atrayentes. Dejan de orar, dejan de estudiar la Biblia, dejan de diezmar y cuestionan, dejan de ofrendar y servir en la obra misionera. Y esto es desastroso, porque se ha enfriado el amor ágape. Porque dice la Biblia que está la fe, está la esperanza y está el amor. ¿Y cuál es el mayor de todos? El mayor de todos es el amor. La fe, la esperanza y el amor. Y si está frío el amor, no hay fe y no hay esperanza. Y la Biblia dice, ¿quién es amor? Dios es amor. Y el amor muchos se enfriará. Se enfría. Ya no se ama a Dios con pasión como se cantaba. Porque Dios es amor. Más Pedro nos exhorta a nosotros que cuando el fin de todas las cosas se acerca, lo que tenemos que hacer entonces es estar sobrios y velando y tener entre nosotros ferviente amor. Hermanos queridos, aun cuando veamos que el amor de muchos se ha enfriado, nosotros tenemos que tener ferviente amor. Aunque veamos una iglesia fría, a muchos secos en el espíritu, sin frutos, ovejas dispersas, la higuera sin florecer, que no sirven, que no velan, que no oran, casi en las puertas del Hades. Seamos mucho más fieles. Esto estoy haciendo, esto haré sin quejarme. Si vemos una iglesia cuyo amor se ha enfriado, lloremos como lloró Jesús por Jerusalén. Y al ver este triste escenario de frialdad, lloremos como lloró el apóstol Pedro. Y digámosle al Señor, Señor, tú sabes que te amo. Y los Pedros que en un principio estaban fríos, y los Pedros que en un principio habían dado la espalda, luego lo escucharemos decir como Pedro, hermanos, como el fin se acerca, entonces velemos y oremos, y tengamos entre nosotros ferviente amor. Pero Pedro continúa. ¿Por qué hay que tener un ferviente amor? Porque dice en el pasaje, en el versículo 8, más adelante, porque el amor cubre, ¿qué cosa? Multitudes de pecados. ¿Y qué significa la palabra cubrir? Cubrir. Este amor que cubre esconde las fallas de otros. El griego kaliptei también significa perdonar. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? Él oró para cubrir los pecados de la multitud. Proverbios dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas.
El amor cubrirá multitudes de pecados. Cubrir el pecado no significa ignorarlo, sino, como dice Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué hará? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados, lo que dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, significa restaurar o perdonar al pecador. Pero continuando con Pedro, vemos que a medida que se acerca el tiempo del fin, cuán importante es el amor ágape, porque sin él no podríamos desarrollar las 3 acciones que el apóstol nos exhorta ahora en el 4.º punto. ¿Qué nos exhorta en este 4.º punto? Que debemos tener un espíritu de servicio de acuerdo al poder de Dios. Y mira lo que dice él, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y la palabra hospedaos viene de una palabra griega, filóxenos, que es muy similar a la hospitalidad. Significa literalmente amor a los extraños, y normalmente se usa en referencia a la amabilidad hacia aquellos que no conocemos. Entonces, pero aquí Pedro lo que aplica de nuestro amor hacia los hermanos, sobre todo en el contexto de Pedro. Recuerden que había una gran persecución. Los cristianos fueron esparcidos. Dejaron casa, dejaron familia, dejaron de todo. Entonces él exhorta a los cristianos a hospedar a los demás y hospedarlos sin murmuraciones. Fíjese lo que dice Flavio Josefo, este historiador, respecto a precisamente al hospedar, porque en el mundo romano y las comunidades judías, la práctica de la hospitalidad era muy común. Josefo dice, muchas sinagogas tenían cuartos especialmente diseñados para hospedar a viajeros. Cuando uno considera las aflicciones de los mesones, las condiciones de los mesones y hoteles en la antigüedad, no cuesta entender cómo esta virtud llegó a considerarse tan importante. Los mesones, con pocas excepciones, eran sucios e infestados de insectos y ratones, además de ladrones. Muchos eran prostíbulos y casas de juego. Los precios cobrados por los dueños eran sumamente altos y la bebida y la comida que le ofrecían a los huéspedes era de muy mala calidad. Por eso, se consideraba importante extender la hospitalidad a amigos, pero también, ¿a quién? A los extraños. Lo que ocurría en el tiempo de Pedro. Y tender la mano a los demás, hermano, implica sufrir incomodidades, incluso gastos familiares y personales. No podemos pretender ayudar a los demás sin pasar cierto estrecho entre nosotros. Y aún más, cuando las personas no son de nuestro círculo familiar. Hoy son muchas las personas que necesitan una familia extendida, que les tienda la mano. Hay mujeres embarazadas, personas que vienen del campo a controles médicos rurales a la ciudad. Recordamos nosotros, cuando estábamos viviendo en Santiago, lamentablemente se dice que Santiago no es Chile, pero la mejor medicina muchas veces está allá. Y hay gente que tiene que ir hasta Santiago y uno tiene que hacer contacto. Y nosotros cuando estábamos en Santiago hospedamos muchas familias que venían de diferentes regiones.
porque no tenían dónde estar, no conocían el hospital donde tenían que ir, no sabían cómo tomar la micro. El Señor nos llama a ser hospitalarios, hermanos. Por eso cuando la iglesia construyó la casa pastoral aquí donde estamos nosotros, una de las cosas que le pedí a la iglesia, que construyéramos 4 piezas, 4 habitaciones. Y los hermanos me dijeron, ¿para qué? Si ustedes el matrimonio y los 2 hijos. Pero nosotros tenemos el deber de ser hospitalarios. Hermanos, recordamos que a los misioneros, a los evangelistas, a los que venían a nuestra iglesia, a las campañas, eran hospedados en nuestra casa. ¿Se acuerda de Osvaldo Cuadros? Este cantante que estuvo en nuestra iglesia, está en la presencia del Señor, se hospedó en nuestra casa. El pastor Marcelo Ramírez, que trabajó con las Aymaras, ¿se acuerda de él? Él está en la presencia de Dios, falleció el año pasado. Se hospedó en nuestra casa. El pastor, mi misionero David Soto, ¿se acuerda de él? Predicó online, en forma virtual, y falleció el año pasado. La hospitalidad, hermano, es un deber cristiano. Bueno, tampoco debe ser un acto de emoción. Hay que tener sabiduría del Señor, porque también tenemos que ser responsables con nuestro propio núcleo familiar. Por ejemplo, esta semana vimos que una solicitud de pieza para un joven estudiante que vive a varias horas de La Serena y va a estudiar acá en La Serena. Tiene que estudiar en La Serena. Hablé con mi esposa de cómo poder hacer los ajustes y poder recibirle en casa. Y bueno, hablar con mis hijos, cómo lo íbamos a hacer y todo el tema. Oramos al Señor, le pedimos direcciones, que el Señor nos confirmara de cómo poder hacerlo, porque también tenemos que darle llave de la casa también a la persona. Estábamos en ese espíritu cuando hablé con el papá al respecto de lo que estaba pasando. Y el papá me dice, no, si mi hijo tiene pieza en La Serena. Lo que pasa es que me llamó para que le arriende una pieza, porque en la pieza donde está hay otros estudiantes más. Bueno, hasta ahí nomás llegamos con nuestro intento. Él quería más comodidades, la verdad. Pero para el año próximo ya tenemos reservada una pieza para una chica que viene a estudiar arquitectura del norte. La Biblia nos dice, nos invita a ser hospitalarios. ¿Qué dice Hebreos? No olvidéis de la hospitalidad, porque, dice, algunos sin saberlo hospedaron ¿a quién? A ángeles. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. El ángel Rocío estuvo 3 años con nosotros. Y bueno, ella es miembro de nuestra iglesia. El ángel Leo estuvo también con nosotros. Y ahora estamos hospedando a su esposa el fin de semana porque está estudiando un posgrado. Tenemos que ser hospitalarios. Recuerdo que hace un tiempo, eso no lo tengo acá escrito, recuerdo que hace un tiempo atrás, un hermano encargado de la iglesia bautista en Caldera, él construyó su casa y él dijo, nosotros tenemos que ser hospitalarios. Esto lo conté en una oportunidad, pero que hay como hermanos que no me han escuchado, perdónenme los otros que me han escuchado, como mi hermana Margarita tantas veces, y que se acuerda de todo lo que digo. Pero este hermano dijo, tenemos que hacer una pieza, porque tenemos que ser hospitalarios, tenemos que recibir a personas. Entonces, hermano, él construyó, y fíjense que es testimonio, porque los niños del frente cruzaban a jugar ahí a la casa de él, y le decía, ¿y para qué construyen esta pieza? Si ustedes tienen ya pieza para ustedes. Y ellos le respondían, esta es la pieza del profeta. ¿Y quién es el profeta? Ya lo vas a conocer. Construir una pieza para hospedar a alguien. La verdad que un día, y entonces yo viajé al norte en esa oportunidad, y la pieza estaba recién terminada. Me alojé ahí. Al otro día, llegué como a la 1 de la mañana. Al otro día, en la mañana, sentí unos niños que llegaron temprano. Golpearon la puerta, los dejaron entrar. Ellos van a entrar a la pieza porque jugaban ahí.
Y él les dice, no entren. ¿Por qué? Está ocupada. ¿Y sabe lo que los niños dijeron? Llegó el profeta. Sí, el profeta llegó. Cuando me levanté, los niños estaban en el living esperando. ¿Quién era el profeta? No sé si quedaron decepcionados, era un viejo flaco, ¿no? Sin barba, nada, pues. Pero, el profeta. Bueno, los niños nunca se acordaron de mi nombre, pero sí me decían profeta. Hospedaos. Pero él sigue más adelante. Versículo 10. Él dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un administrador. ¿Quién es? Bueno, el hermano Bernardo, miran ustedes. No. Un administrador es aquel que se ha confiado los bienes de otros para que lo administre según la voluntad y directriz del dueño. Así que el cristiano es un administrador. Y debe administrarlo, servir a los demás. Ministrelo, según el don. Ese don, en el griego, carisma, gracia. El don entonces es un regalo que viene al creyente a través de un llamado interno del Espíritu Santo para servir a los demás. El don que Dios te ha dado no es para ti. ¿Para qué lo que es? Para servir a los demás, y es por gracia. Mira el versículo que dice, cada uno, versículo 10, según el don que ha recibido de Dios. ¿Qué tiene que hacer con él? Ministrar a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. No sé cuál es tu don, pero sí sé que si usted es una hija o un hijo de Dios, tiene un don y tiene que usarlo para bendición de otros. Gracias, hermana Carmen. Así que cuando tú usas el don que por gracia Dios te ha dado, otros se benefician. Y tú eres beneficiado cuando otros usan el don. De esta forma, la iglesia crece y se fortalece, porque el cuerpo está en ejercicio. Es lo que lo mandaron a hacer a mi hermano Víctor. Mi hermano Víctor, muy enfermo desde hace un rato, lo mandaron a hacer ejercicio. Y el cuerpo, ¿cómo está? Se ha recuperado. Y eso pasa en la iglesia cuando el cuerpo está en ejercicio, cuando cada uno está ejerciendo sus dones. El cuerpo está más saludable. De hecho, Pablo dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, entonces todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Lo está usando? Puede ser que te sientas muy débil y muy pequeño o pequeña y piensas que no es mucho lo que puedes hacer para el beneficio de tus hermanos en la iglesia. Pero si eres un verdadero cristiano y cristiana y eres parte de este cuerpo local de creyentes, debes entender que Cristo desea que tú puedas beneficiar con ese don que te ha dado a su iglesia. Ahora puede ser que aún no sepas cuál es el don. Bueno, pregúntale al dador del don, al Señor. ¿Cuál es tu don? Y sirve en la iglesia. Puedes probar en una u otra área hasta que recibas la confirmación del Señor. El pasaje dice, me quedo en el versículo número 10, como buenos administradores de lo que Dios te ha dado, buenos administradores.
Porque debemos recordar, como ya lo dijimos, buenos administradores, los administradores del griego oikonomos, el administrador era el administrador doméstico, inspector de bienes, cocinero, contador, empleados de la casa, etcétera, en su mayoría esclavos al servicio de su amo. Era un simple administrador. Y aquí me llamó mucho la atención lo siguiente, y lo puse con rojo. Hay algo como oculto, pero no tan oculto, en lo que Pedro quiere decirnos. Pedro divide esta administración de dones en dos categorías. Es muy interesante esta división que hace Pedro. Mire, veamos. Versículo número 11. Después que él dijo, como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios, ahora él divide esta administración de dones en dos categorías. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mire, entonces, primera categoría. Si alguno habla, o sea, el don desarrollado por medio de la palabra. Griego logia. En el mundo antiguo significaba los oráculos o las sentencias divinas. Actualmente, los que desarrollan sus dones por medio de la palabra, ¿quiénes son? Son aquellos dones desarrollados por medio de la voz, el ministerio verbal de la iglesia, comunicando el mensaje de Dios. Dones dados por Dios, ¿para qué, por ejemplo? Para predicar. ¿Qué dice? Por medio de la palabra. La enseñanza, la exhortación, por medio de la palabra. Para animar, para exhortar, etc. Y quienes están llamados a hablar deben administrarlo conforme a la palabra de Dios. Así es el pasaje. No es un asunto de tener bla bla. El que habla más. No es un asunto de cantinfleo. El cantinfla habla, pero no se le entiende nada. No. Hay que estudiar, interpretar las escrituras en forma correcta. No hablar mejor lo que no se sabe. Ayer pasaba, ahí estaba la televisión encendida en la casa, y escuché a un pastor citar al conocido pastor Benny Hinn, mundialmente conocido por el poder de la palabra extraordinario. Pero Benny Hinn está muy equivocado. Él tiene masas y ha recorrido muchos países. Pero Benny Hinn, por ejemplo, sostiene que es incorrecto orar, Señor, hágase tu voluntad, a pesar que Jesucristo nos enseñó lo contrario en el Padre Nuestro, ¿no? Benny Hinn cree que Dios siempre tiene la intención de que los creyentes sean sanados. Y a pesar que algunos grandes santos de la Biblia no fueron sanados, el apóstol Pablo, él dice que 3 veces había rogado para que se le quitara aquello, y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia. No lo quiso sanar. Benny Hinn enseña que los creyentes le deben ordenar a Dios, le deben exigir a Dios, declarar a Dios, o ordenar a Dios que lo sane. Y cuidado con eso. Mientras que la Biblia nos invita a pedir a Dios. Benny Hinn creen que hay que poner de nuestra parte de que Dios puede sanar, mientras que la Biblia enseña que Dios es soberano y sana a quien Él quiere. Y a nadie le puede exigir a Dios, por mucho que lo declare. Benny Hinn creen que los cristianos no pueden estar enfermos,
mientras que la Biblia enseña que los cristianos pueden estar enfermos y también que van a morir. Por tanto, no es un tema de tener el don de la palabra. ¿Qué dice el pasaje? Si alguno habla, lea conmigo, hable conforme a las palabras de Dios. Si no trae confusión sobre los creyentes, como en este caso. ¿Usted tiene el don de hablar? Amén, dice el marido. Bueno, úselo. Hacen falta creyentes que aconsejen, que enseñen, que testifiquen, que evangelicen, que prediquen, que exhorten, que animen. El que tiene el don de la palabra, hace falta. Pero la segunda forma que Pedro nos exhorta de qué manera usar los dones, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Nuevamente subraya Dios. Ministra. Ministra. Diaconía, ayuda, auxilio, cualquier tipo de liderazgo de servicio en favor de la iglesia. Ministra. Por ejemplo, los que sirven en la mayordomía de los recursos de la iglesia, como nuestra hermana Tati. Ayudar a los necesitados, traer alimentos. Los que trabajan en la mantención de los bienes, pintan, arreglan salas, decoran, efectúan manualidades para los niños, lavan cortinas, manteles, hacen el aseo del templo, acomodan sillas, proyectan los videos, trabajan en el sonido, abren y cierran el templo, están preocupados por la seguridad, conducen el furgón, trasladando a nuestros hermanos adultos mayores, dan un vaso de agua al predicador, se preparan para recibir a los hermanos en la puerta, dan la colación a los niños, bendicen, apoyan económicamente a la obra, ministran la música, llegan a las 9 de la mañana a orar. Y sin estos actos de ministración no se podía llevar efecto a la palabra. Entonces está el complemento de los que tienen la palabra y también los que sirven, los que ministran. Hermanos, ustedes que no se sienten identificados con la palabra. ¿Sabía usted que aquí hay personas que le da pánico estar aquí al frente? ¿O no? Pánico, pero pueden ministrar a través del servicio. Y Pedro lo separa. ¿Qué dice? Ministre conforme al poder que Dios da. Ministra. Ustedes que no tienen el don de la palabra, pero sí de los que ministran, gracias a ustedes. Porque gracias a ustedes somos participantes de este culto. Gracias a ustedes nos sentimos acogidos, porque prepararon todo esto para que nosotros llegáramos y nos sentáramos cómodamente. ¡Ánimo, hermanos que ministran! Aunque nadie lo sepa, lo que hiciste. No se cansan de hacer el bien. Y recuerden que con su servicio, Cristo es glorificado. Por lo tanto, ambos servicios son necesarios. Los que ministran, como también aquellos que dice el pasaje recién de la palabra, Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ambos convergen, ambos grupos, pero tenemos que hacerlo con ánimo pronto, no perezosos. Aquí dice Romanos 12:11, que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, que dice, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Concluyo, hermanos. Entonces, ¿cómo debe ser el quehacer de la iglesia cuando vemos que el fin de todas las cosas
se acerca. Debemos estar centrados más en lo eterno que en lo temporal, dijimos en primer lugar. Debemos estar centrados en la oración, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y vigilantes, ser sobrios y velar. Debemos tener entre nosotros, ¿qué cosa? Tercer lugar, ferviente amor. Y cuarto, tenemos que tener un espíritu de servicio hacia los demás, ya sea a través de la palabra o la administración, el servicio. ¿Cómo estás viviendo ahora, cuando el fin de todas las cosas se acerca? ¿Estás glorificando a Jesucristo? ¿Cuántos creen a propósito que Cristo se acerca, su venida? Y cuando una iglesia cree que el fin se acerca, ¿qué cree que debe estar haciendo? Centrados en lo eterno más que en lo temporal, orando, tener ferviente amor entre los hermanos, con un espíritu de servicio, ya sea a través de la palabra o la administración. Y los miembros de la iglesia Tierras Blancas y sus asistentes en esta mañana, ¿creen que la venida del Señor se acerca? Entonces debemos estar orando y haciendo lo que Pedro nos exhorta. ¿Cuál es el fin de todo esto, hermanos? Para concluir y terminar. ¿Cuál es el fin de todo esto? Recordemos, y lo subraya, y agradezco al apóstol Pedro, al final del versículo. ¿Cuál es el fin de todo esto de la iglesia? Mire, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa forma de concluir de Pedro este párrafo. Es precisamente como me gustaría terminar la exhortación de la palabra. Que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Hay una mejor manera de terminar un sermón, Pedro, y no está terminando su carta, sino está terminando esta enseñanza. Concluye con esta doxología, como la mayoría de las doxologías dirigidas al Padre, para que en todo, leamos juntos el pasaje, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta de Pedro, el llamado hasta ahora? Es que nuestro Señor reciba la gloria. Esa es la meta de Pedro. ¿Y cuál es la meta suya? Es que el Señor se lleve la gloria. Si su meta no es que el Señor se lleve la gloria, ¿cuál es su meta? Entonces, Dios es glorificado cuando abres tu boca conforme a las Escrituras. Dios es glorificado cuando tus manos sirven conforme a las Escrituras. Leamos esto que está acá al frente, proyectado, todo junto a la iglesia. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Que así sea, Señor. Permita que no seamos oidores olvidadizos. Nos vayamos meditando en tu palabra, teniendo claro que el fin de todas las cosas se acerca. Permíteme, Señor, que al entender esto, que el fin de todas las cosas se acerca, podamos estar centrados más en lo eterno que en lo temporal. Podamos ser sobrios y estar velando, vigilantes en oración. Que podamos, Señor, tener entre nosotros, como hermanos en la fe, un ferviente amor y un espíritu perdonador, Señor, y un espíritu de servicio hacia tu iglesia, ya sea a través de la palabra o la administración. Señor, lo demás lo hace el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, porque grandes son tus obras.